¿Crees en el destino que dobla el rumbo de dos vidas con un hilo tan delgado como un incumplido juramento? Hoy te contaré la historia de dos huérfanos que aprendieron a llamarlo amor en voz baja, entre el crujir de las tablas del puerto y el olor a cera de las velas. Una historia de secreto, honor y un silencio que alguien, una noche, tuvo que romper. Prometo que hacia el final entenderás por qué a veces el sacrificio no borra el amor, lo talla más profundo, y por qué un objeto pequeño puede sostener una vida entera cuando el mundo parece empeñado en quitártela. Era 1864, en un pueblo ribereño donde las mareas mandaban tanto como los alcaldes. El asilo de Santa Lucía se alzaba entre casas de tejas rotas, su madera olía a sal, a sopa recalentada y a la tinta de los registros. Allí crecieron Clara y Mateo, ella con las manos siempre manchadas de hilo y ceniza, él con el olor a cordaje en el pelo. Les regalaron, el primer invierno que conocieron el frío de la soledad, una medalla de cobre partida en dos, un lado con es, otro con pera. La palabra era una promesa misteriosa que nadie explicó. Era su motivo, la medalla, que Clara cosía en el forro de su delantal, y Mateo escondía bajo la lengua como si fuera una semilla de futuro. La casa del señor Velarde, con su jardín de hierro y su lámpara de gas, prometía seguridad, pero la seguridad tenía precio. Clara fue llevada allí como doncella, su voz atada a las cortinas y a los nombres formales. Mateo, por otro lado, encontró su destino en un astillero, donde el barro y el aserrín hicieron de su piel una armadura. La primera revelación llegó en una carta que Mateo interceptó por accidente. El asilo debía pagar una deuda con la familia Velarde, y esa deuda se saldaba con la entrega de niños útiles. Sus dos mitades de medalla, separadas, se convirtieron en la prueba muda de que alguien había decidido por ellos. Pero espera, lo que pasó después cambió todo. Cuando se reencontraban, siempre fue en el viejo mall. Las tablas guardaban el calor de otras manos y el faro parecía una confesión luminosa. El pueblo murmuraba que un enlace entre una doncella y un aprendiz sería un escándalo. La reputación era una tela fina que bastaba con una mirada para rasgarla. Mateo creía que podían huir en una noche de niebla. Clara temía que huir fuera traicionar a los demás niños del asilo que quedaban atrás. Cada reencuentro traía una mini revelación. La madrastra del señor Velarde hablaba de matrimonios arreglados para sanear deudas. El patrón del astillero había oído rumores sobre un papel que vinculaba al orfanato con registros falsificados. Las piezas encajaban con dolorosa claridad, su amor era un lujo que el mundo no permitiría pagar en metálico. A mitad del camino, una noticia los sacudió, el cofre del señor Velarde había sido saqueado, y de forma inesperada, señalaron a Mateo. La acusación no buscaba justicia, buscaba un culpable pobre. De pronto la amenaza no era solo la distancia social, sino la cárcel o el exilio. ¿Qué harías tú si la persona que amas era acusada de un crimen que no cometió? Si te está gustando esta historia, dime en los comentarios cómo hubieras reaccionado. Me interesa saber si serías prudente o valiente. La siguiente revelación, más pequeña, pero devastadora, llegó en la letra doblada de una criada. El matadero de papeles del asilo servía para blanquear nombres y responder a las deudas de la casa Velarde. La beneficencia tenía factura. Clara encontró, en la costura de un vestido viejo, un fragmento de diario donde alguien había escrito: si se van, la deuda quedará impaga. Entendieron entonces que su unión no era solo un capricho romántico, su decisión podía dejar a otros niños sin cobijo. Mateo, con las manos hinchadas por el mar y las noches en vela, empezó a considerar una entrega que nadie imaginó, fingir su culpabilidad, para que el pueblo olvidara el nombre del asilo y la deuda se saldara con su expulsión discreta. El momento en que todo cambió fue una tarde de lluvia. Clara, con el cabello pegado a la frente y la medalla fría contra su pecho, vio a Mateo salir con las manos esposadas. Sentía un peso en el estómago que no era solo miedo, era la certeza de que si guardaba silencio, los niños pagarían. Entonces hubo una decisión. Confesó en la puerta del patrón que ella era la verdadera ladrona, que había tomado el cofre para cubrir la fuga de algunos chicos hacia mar abierto. Nadie le creyó al inicio, su voz era la de una doncella, la de alguien con menos palabra que la de un terrateniente. Pero su medalla, la mitad que llevaba cosida,
Resonó con la otra memoria y abrió una pequeña grieta en la coraza de la verdad oficial. ¿Crees que tomó la decisión correcta? Silencio. La confesión fue un acto público y una traición, según algunos. Una valentía, según otros. Clara no buscaba perdón, buscaba tiempo. El señor Velarde llamó a la guardia, y en ese instante Mateo rompió la norma que siempre le dictó prudencia. Se lanzó a negar la acusación con todas sus fuerzas, exponiendo al mismo tiempo los documentos del asilo que probaban la falsedad de las cuentas. Fue una escena de lágrimas y barro, de papeles al viento y luces de vela reflejadas en ojos abiertos por primera vez a la verdad. Mateo puso su propia vida por delante. Clara puso su reputación. Ambos ofrecieron sin cálculo su libertad por la de los demás. El clímax emocional fue un momento de vulnerabilidad pura. La medalla se unió en público por primera vez. Un vecino, con manos temblorosas, encajó las dos mitades y leyó la palabra completa: espera. Pero no era una orden, era una promesa que cambiaba de forma. Ese mismo día, entre la lluvia y el juicio popular, alguien encontró el nombre del verdadero ladrón, un capataz con deudas mayores que la decencia. La verdad al fin defendió a los débiles. Mateo quedó libre, pero la victoria dejó heridas. La casa Velarde exigió una reparación, y el asilo quedó en manos del pueblo que por primera vez escuchó. Al final, la medalla ya no era solo una señal para esperar, se convirtió en un testigo de lo que son capaces el amor y la lealtad cuando se enfrentan a la injusticia. Clara y Mateo no huyeron a un romance idealizado, se quedaron para reconstruir. Por la noche cosían mantas, por la mañana enseñaban a leer a los niños. El pueblo aprendió que el honor no es privilegio de sangre, y ellos aprendieron que el amor verdadero, en tiempos de escasez, es un fuego que se comparte para que todos no mueran de frío. Pero espera, lo que pasó después cambió todo. Con el tiempo, la palabra espera fue añadida con tinta y cobre a un nuevo letrero en la puerta del asilo: esperanza. La medalla, ahora completa, brillaba distinto. No decía esperar por miedo, sino aguardar con fe. Si te conmovió la historia de Clara y Mateo, acompáñame en el próximo relato. Hay más medallas, más promesas y más noches en las que la valentía se prueba con cosas pequeñas. Si quisieras saber qué sucedió con el señor Velarde o cómo cambiaron esos niños, suscríbete y comparte esta historia. Difundamos juntos que el amor y la justicia pueden nacer de los lugares más humildes. ¿Qué harías tú si tuvieras que elegir entre el silencio y la verdad? ¿Crees que ellos tomaron la decisión correcta? Deja tu opinión, me encantará leerla.